Zaret. Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidos a un miércoles de QA Minders. El día de hoy estaremos hablando de la pirámide de automatización. No es un esquema de ventas, no es un túnel de conversión, no es un portal hacia la maravillosa Continuous Integration y Continuous Delivery, porque donde inviertan la pirámide no llegan a eso. Así que, pues bueno, hoy vamos a hablar de pruebas automatizadas y estrategias para que podamos aprender a organizarnos mejor, y para eso pues me acompañan Leandro, David, Fernando y Dafne, y pues estarán compartiendo ellos más su experiencia. Yo haré preguntas incómodas, así como, ay, ¿por qué estás aquí? Y cosas así, pero ¿Por qué una acompáñenos la pirámide y siguiente no hora. ¿Por qué una pirámide y no otra cosa? Exacto, ¿por qué no fue un círculo? Así que, pues bueno, comenzamos. Bienvenidos. Dafne, ¿cómo estás? ¿Tú conocías esto de la pirámide? Ya la he escuchado mucho y la verdad quisiera que si fuera un portal a las mejores prácticas o un portal a un mundo nuevo, a un mundo mágico donde todas las pruebas son automatizadas, bellas y hermosas y los desarrolladores ponen los IDs y todo y el cliente es maravilloso, así, no sé, un happy path, O sea, un happy cualquiera puede mundo. pensar una pirámide, un triángulo, pero no todos saben qué hacer. Ok, muy bien. Gracias, No sabemos Dafne. en qué lado está el triángulo. ¿De qué ángulos estamos Mira, hablando? Ok, ok. exactamente. Bien, bien. Fer, ¿cómo estás? ¿Has oído de Sí, la pirámide de automatización? ¿Has tenido tú que planteártela? muy bien, gracias. Pues más o menos, más cuando tenemos ciertos tipos de prueba, ya sea desde la más superficial en la parte de la UI, y luego como cuando tenemos también en la parte intermedia la parte de microservicios que a veces vienen proporcionados por API, y muy abajo, que era algo que mucho discutimos acá porque cuando recuerdo que me dijeron, tú eres el que va, tú tienes que hacer las pruebas unitarias, y es como que te las puedo revisar, güey, pero no te pases de cabrón, güey. Ese es tu código. Entonces, pues, me imaginaba que por ahí iba, desde la parte superficial de la UI, luego las partes intermedias con las APIs, y muy abajito, tal vez las unit testing, y no sé si más abajo hay otro, pero creo que sí debe haber algo. El infierno. Pero Buah. bueno, luego hablamos de eso. Muy bien, gracias, Fer. Leandro, ¿tú qué piensas de la pirámide? ¿Qué sabes de las pirámides de automatización? Me ibas a dejar en las pirámides chingado, ¿Tú así qué de, sabes? Sí, pues exacto, están porque... antiguas, muy bonitas acá con Quetzalcóatl y todo eso. Pero no, sí, me ha tocado tener muchos encuentros con la pirámide. Incluso para muchos, pues yo generalmente la explico como la pirámide de sacrificios de automatización. Vale. Veremos cuántos llegan al final. Ay. Pero sí me ha tocado muchísimo. De hecho, es gran parte de, pues ahora sí que los servicios y el trabajo que me toca hacer de día a día, ayudar a organizaciones, a equipos que pues la entiendan, porque de entrada hay muchos malentendidos alrededor de la automatización. Por eso se trajo la pirámide, en lugar de que tengamos un cono de helado, que le dicen a lo opuesto que casi todo el mundo tiene, pero vamos a explicarlo hoy con un poquito de burla, de broma y con algunos ejemplos padres de De la comida. pirámide de Ah, sacrificios. Híjole, me Espera, agarraron. un Sí, sí, también poquito, es comida. También está exacto, este. bien, sí, sí, me emociona. Dice Daphne, hablemos más. triángulo, pizza, va, dentro. No, nada de Un cono de Illuminati, Daphne. helado, sí es cierto, hasta ¿No en eso. Illuminati? Ok, Nada de va. Illuminati. Ok, va. Mm, Muy bien. David, ¿tú qué piensas de esto de la pirámide? O sea, tú que has Yo estado en pienso, estos rodeos de gente dando vueltas y buscando una pirámide, ¿qué automatizamos primero? ¿Qué has yo, hecho yo en pi- esos casos? yo pienso que las pirámides, las figuras organizacionales, o no las organizacionales, pero las estructuras piramidales tienden a ser estafas, ¿no? Ah, no, perdón, estoy hablando de otro Herbalife. tipo de pirámides. Sí. Bienvenido a pruebas automatizadas. ¿Quieres ¿Viene a cumplir tu estafarme sueño? con tus pruebas o cómo? Compra tu Tengo la Herbalife. solución para ustedes. Tengo un producto que las va a hacer bajar de peso, sentirse revitalizadas. Lo único que tienen que traer Dame son a dos. 5 amigos más. Es lo único que tienes Ah. que traer, a cinco Pero Oye, amigos deben ¿quién de más. saber tengo? Estos son mis automatizar. amigos. Y esos 5 amigos tienen que traer 5 amigos más, y esos 5 amigos, 5 amigos más, y así sucesivamente. Y Rece- así Organizan. iniciamos la comunidad.
Claro, armamos una pirámide comunitaria. Por cada uno Excelente. de tus afiliados, tú recibirás el porcentaje de prueba de todos los afiliados de tus afiliados. Claro, Oh my justamente. Sí. Yo los Ah, voy a Y bueno. todos prueban un invitar a pedacito. una pirámide de automatización donde todos vamos a ser hermanos. Perdón, desvié mucho el tema. Cuando Lean dijo, lo vamos a hacer un poco con humor, creo que me fui de largo con el humor. Pero bueno, ahora todos alcen su mano derecha y digan, sí, pertenezco a esta comunidad de pruebas de pirámides automatizadas. Necesito, ahora les voy a dejar en los comentarios una cuenta de wallet donde van a tener que enviar unos bitcoins precisamente como parte del ingreso a la pirámide. Exacto. Cada vez que quieran saber un tip de pruebas automatizadas, deposite ahí y le liberaremos un secreto. ¡Por el amor de Dios! Ah, no, perdón. Dejen de Otra vez también. asustar a la comunidad deje de temer. Minders, por favor. Ok, Vámonos pongámonos serios, serios. muchachos. ¿Cómo hacen los actores? No, no era deje de temer, pare de sufrir. Bien. Sí, es cierto. Pare de Exacto. sufrir. Ya, Pare vamos a de- hablar de seriamente. automatizar. Vamos a hablar seriamente, señores. Ok. Orden en la sala. Orden en la sala. Muy bien, empecemos primero por el tema de las pruebas automatizadas, de que finalmente, aunque todo el mundo pueda comprender la distribución de una pirámide, ¿no? Y de estas capas que hay para poder automatizar, como que la dificultad de, bueno, ya estoy aquí en el problema, ya me dijeron que hay que pasar a automatizar porque prometimos automatizar. Pero entonces me doy cuenta que solo se me ocurren algunos tipos de prueba o solo recurro a un tipo de recurso. Entonces, ¿cuáles deberían ser esos elementos que me ayuden a identificar cómo inicio en la pirámide? Entonces, Dafne, vámonos, dejémoslo, ahí les dejo la pregunta. No, yo te voy a irme todavía más atrás. Bueno, ¿y por qué una pirámide? ¿Qué me resuelve esa bendita pirámide? Bien, voy a tomarle la palabra a Dafne y es eso. ¿Por qué una pirámide? ¿No? Estoy metido en el problema. Hay una La verdad es que bajada yo sí de pienso en línea. sacrificar. ¿Qué voy a sacrificar con esta pirámide? Y fíjense que Al fin. empezamos a hacer preguntas que son muy interesantes, ¿no? Y es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya estoy metido en el problema. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde debería hacer mi esfuerzo? ¿No? Entonces, fíjense que hay que conocer el producto, el proyecto, el sistema, hay que conocer la organización, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos evaluar la calidad de qué, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro sistema? Porque es como si dijéramos, por poner un ejemplo, me duele la cabeza. ¿Qué es lo primero que uno hace? Bueno, sale corriendo y se toma algún tipo de pastilla, pero ¿y por qué te duele la cabeza? No corremos para empezar y vamos por la pastilla. Vamos para Entonces, aclararlo. eso, vamos a atacar directamente un problema, pero sin saber realmente una causa, ¿no? A veces, ¿no? Y entenderla. Bueno, me duele la cabeza porque no he comido o porque tengo mala postura. Bueno, lo mismo ocurre con la automatización. Bueno, ¿por qué queremos automatizar? Obviamente hay ciertos beneficios que trae la automatización en líneas generales que todo el mundo dice, ay, sí, para ahorrar tiempo, para incrementar la cobertura, para precisamente poder testear mucho más rápido en ciclos más cortos. Bueno, ok, son características o son cosas que vamos a empezar a buscar. Entonces, uno de los grandes dolores que se escucha muy recurrente en la automatización, digo en general, ¿no? Voy a hablar de generalidades, es, uy, no, los elementos me los cambian, se me rompen los casos de prueba, tengo que estar haciendo mucho mantenimiento. Entonces, bueno, precisamente estamos hablando de elementos, que se me rompen los casos de prueba, hay que hacer mucho esfuerzo, mucho mantenimiento, y eso ya no está acompañando de precisamente yo poder testear rápidamente. Entonces, fíjense que podemos empezar nosotros mismos a respondernos, o la persona que está sumergida en el problema, a responderse cosas, porque es decir, mm, esto de automatizar precisamente con elementos en una interfaz gráfica no es tan estable que se diga, ¿no? No es la solución, no es el elixir, no es la pastillita que me voy a tomar y se me va a quitar todos los problemas. Entonces, algo que yo menciono en muchas ocasiones es qué consumen nuestras aplicaciones gráficas, ¿no? Tenemos un front, puede ser una aplicación web, una aplicación mobile, que terminan consumiendo servicios, ¿no?
Entonces, y esos servicios a veces son los mismos para distintos tipos de aplicaciones. Entonces, che, y realmente estás pudiendo detectar cuando te falla, si es una falla de tu aplicación front o del servicio. O estás entendiendo que hay una falla que va más abajo, más atrás. Es una falla de la base de datos, es una falla de la estructura de datos. Entonces, fíjense que mientras más al frente, más hacia el usuario estemos, más difícil vamos a poder detectar cuál es el origen del dolor de cabeza. Ajá, la causa raíz. Entonces, la pirámide de automatización, nos vamos a la raíz, o sea, a las primeras partes o a las partes internas del desarrollo de la aplicación para desde ahí empezar a automatizar. Claro, empezar. No es tanto por empezar, ¿no? sino la cobertura. Es para empezar a detectar. Cobertura. Es para empezar a detectar. Ok, cobertura. Cuando se crea una funcionalidad, ¿qué se hace normalmente? Viene ¿Esto es serio? y la programa. Pregunta de entrevista. Voy a crear una funcionalidad. O sea, David, no sé. Tengo que analizarla, diseñarla, codificarla y testearla. ¿Qué es lo que no voy a decir qué es lo primero que se hace? Bueno, lo primero que se hace se define, no requerimiento, pero y se ve todo lo que se va a requerir de infraestructura, ¿no? Lo que va a ser la base de datos, el servicio, la conexión, bla, bla, bla. Viene el cliente y dice, sí, yo quiero una funcionalidad que haga esto, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se empieza a hacer? Eso se codea. Entonces, se está creando un conjunto de métodos y clases en programación que van precisamente a cumplir con esa funcionalidad. Ahora, esos métodos y esas clases pueden estar bien construidos o pueden estar mal construidos, pueden tener errores. Entonces, ahí nace el primer punto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de pruebas unitarias. En primera instancia. Ahora, imagínense que tuviéramos que generar nuestras pruebas unitarias o hacer nuestras pruebas manualmente. No olvidémonos de cantidad, simplemente hablemos del hecho per se. ¿No? A leer código y tú decir, ay, te faltó el punto y coma, estoy viendo. Ni siquiera eso, sino a lo mejor tenés un método que bajo alguna circunstancia te puede volver una excepción o te puede volver un valor nulo y vos a nivel de sistema no lo estás manejando. ¿Qué pasa si yo tengo un método que está esperando, no sé, un string y por alguna razón le mando un integer? ¿Algo tiene Dafne una inquietud? La niña tiene una duda. Por ejemplo, pruebas unitarias, que sería una parte de la pirámide. No vamos a decir cuál, una parte de la pirámide. Aquí desde esta parte de la automatización, ¿podría entrar el análisis estático? Es que ya hay herramientas que se encargan de hacer revisión de código. Ajá, pero se integra esa parte de las pruebas unitarias, o sea... Sí, totalmente. Estamos hablando de código, ¿es parte de la pirámide? Este tipo de cosas que mencionas son suites de verificación que tu código que esté en formato camel o que no sean muy largas las variables, algunas cosillas, pero eso es más en cuanto a calidad del código. Ahora, sí hay algunos que te van a verificar cosillas básicas, ¿no? Como de que no dejes, y la mayoría de tus SDKs traen ya así de que te dicen, oye, esta variable la declaraste, está ahí volando, nunca la usas, ¿qué onda, no? Son detallitos, pero que no afectan en sí a la aplicación directamente en lo que hacemos tradicionalmente de testing. Si es un filtro de calidad, es automatizado en muchas ocasiones, mejor dicho, pero no es una automatización per se, a lo que nos estamos refiriendo de un programa que simula acciones en tu software. A mi perspectiva más cuadrada, una automatización es un programa que ejecuta, dispara acciones en tu solución, código, servicios, whatever, y valida que esté haciendo lo correcto. Ahí, por ejemplo, Separo la calidad del software contra la calidad de mi aplicación. La calidad del código contra la calidad de la aplicación. No sé si lo separas, porque forma por parte ejemplo, de la calidad general. O hablamos de que esas técnicas son en otro momento, a lo mejor cuando hago deploy de mi código. Ahora, estoy pensando en la pirámide como un proceso, pues, como parte de la integración a mi proceso de desarrollo. No necesariamente. La pirámide se refiere específicamente
a las Ujú. automatizaciones, a las pruebas Ok. automatizadas que se puedan hacer. A ver, ahí Ujú. les va. Generalmente están en No venía 3. preparado, pero traigo esta presentación. Traigo un cuadrado. Es un Paint, acabo de No es, hacerlo. exacto, no es una, Rompan Bueno, sus esquemas piramidales. no, Vamos a hablar de no un los quiero cuadrado. decir, no lo quería decir, pero han sido todos engañados porque no es una pirámide, es el cuadrado de la automatización. Oh my God, desde ahí ya voló mi mente. aquí tienen un pastel. Son las 3 capas donde, y otra vez salgo con comida. ¿Qué me pasa, verdad? No es un cuadrado, es un Es la pastel. hora, es la hora. La Como gran diría mayoría, Xuxa, es que sí, ya es es hora de la cenar aquí. hora, Por eso siempre voy temprano, si no, no me callan. es la Em, hora de comer. las automatizaciones de pruebas siempre van a caer más o menos en esas 3 capas, esas 3 categorías. O son end-to-end en el front-end, o son basadas en servicios, o están metidos en su código como pruebas unitarias. Eso en sí es donde pueden caer. Ahora, la pirámide se refiere específicamente a coberturas, cuánta automatización, cuánto hay que probar en cada nivel. Lo que la mayoría de organizaciones hace, mueve la pirámide y hace lo que le llaman el cono de helado. Casi no hacen nada A de veces ni siquiera es un automatización cono, unitaria, es como un vasito, porque a veces no tiene ni siquiera la punta de ni abajo. base. O sea, sí, es muy buen ejemplo, un vasito de helado. Hacen más o menos, pero todavía muy poco en la capa de servicios, muy pocas automatizaciones orientadas a servicios. Casi todo lo ponen en el front-end, end-to-end. Estamos haciendo miles de millones de scripts en Selenium que están abriendo un browser, que están haciendo 20,000 cosas. Y también tenemos una cantidad masiva de pruebas manuales. No entran en automatización, pero los que conozco pintan el heladito con la bola ahí gigantesca, ¿no? Acá me Entonces, quiero tomar el abuso, Lean, dale, dale. de interrumpirte, pero eso tiene un origen causa, o sea, eso no sucedió también porque, no sé, no lo entendimos o no lo conocías. Era porque precisamente antiguamente estábamos trabajando precisamente con aplicaciones, principalmente, o con el Internet, de arquitectura monolítica. Es decir, También estaban éramos todos waterfall. juntos. Claro, era muy waterfall, era todo muy monolítico, o sea, es decir, no, eso, no había servicios, era todo en una misma aplicación, todo mismo desarrollado. De un El arranque, yo dato, diría, los testers en Waterfall nunca teníamos acceso a esto. y, Jamás y hoy en día no había. necesariamente los tienen, o sea, eso, Exacto. Y no como necesariamente dices, lo antes tienen. tampoco existía esto. Por eso, antiguamente las empresas no desarrollaban pensando en servicio, pensaban precisamente en una estructura más monolítica. Entonces, obviamente, ese cono de lado, como lo está dibujando ahí, Lean, tiene un origen causa, o sea, no fue fortuito. Y precisamente, como las organizaciones empiezan a ir a un esquema más de servicio, donde nacieron los microservicios, los nanoservicios, todas estas estructuras de segmentación y orientadas a servicios, o los OSB, CSV, etcétera, tendría que plantear un esquema distinto. Pero bueno, no le quiero sacar un poco el tema a Lean. Lo que quería explicar un poco No, es es que muy buen background que explica por qué se hacían así las cosas. Y totalmente cierto, o sea, no teníamos acceso los testers a esta capa y a veces ni a los developers y era algo de, ya está listo para producción, pruébatelo y a ver, ni nos dejaban hablar con ellos, era aventar el balón a otra lado de la cancha y ni los veíamos, ¿no? No existía esto y pues lo único que podíamos probar era en estas dos. Entonces, y ahí se empezaron a desarrollar todos los programas de automatización, tenían su QTP que después se volvió UFT, todos los que, pues también por ahí empezó un poco el Selenium, pero bueno, para no meternos en otras historias que luego platicamos, la historia de Selenium. Entonces, hay un detalle ahí muy importante. Estas son las más rápidas y fáciles de automatizar. Realmente, si tienes una buena idea de qué cobertura hay que hacer ahí, se automatizan, se codifican y se ejecutan rapidísimo. Son lo mejor para si tienes muchos ciclos, pueden correrse en paralelo, no tienes tantas limitantes. Esto es más o menos. Y pues bueno, los que tenemos el dolor de cabeza de tener que mantener, crear y correr todo esto, sabemos que pues son bastante lentas, bastante difícil. Comparativamente hablando, tienen sus retos, ¿no?
Entonces, bueno, el chiste es darle la vuelta a la cobertura que le damos a cada uno de estos. Ya no enfocarnos tanto aquí, echarle un poquito más al servicio y enfocarnos durísimo, hacer una gran cobertura en esto, en las unitarias o en la base, en el código. Y pues les quería enseñar la pirámide cómo debe de quedar. Ahí la tenemos de 3 niveles, la pirámide de automatización, donde en la base, donde tenemos las unitarias, hay que hacer muy abundante, como en la base hay guacamole, está muy rico, podemos comer todo el que queramos. Por favor, atásquense, ahí sí, no pasa nada. Y en la de servicios, acá en la intermedia, pues hay salsita que pues algunos pica más, algunos menos, hay que echarle con gusto, pero no exageren. Y es muy importante que en la capa de servicios tengan una cobertura decente, que se enchilen a gusto, nada más no se suiciden ahí haciendo demasiado, pero sí métanle más o menos. Y arriba en la end-to-end o front-end, le llamo yo la capa de los sacrificios aztecas, donde pues es un sacrificio, la verdad, es difícil, es pesado estar manteniendo, actualizando, creando, y sobre todo si acabamos teniendo miles y coberturas gigantescas en esta capa, se vuelve un sacrificio. Ahí estamos los viernes al final del sprint, a las 8 de la noche, tratando de acabar y mantener 20,000 cosas que pues se debieron de haber hecho aquí. Muchas cosas que se prueban en la capa de los sacrificios o del front-end o end-to-end, se pudieron haber probado, como bien dice David, en la capa de servicios o desde el código. Hay muchas pruebas y muchas automatizaciones que se deben de implementar aquí antes de hacer el sacrificio, casi literalmente. Voy a poner un ejemplo o a mencionar algo sobre eso que mencionabas, Lean, que es eso, muchas de las situaciones que se están probando en el end-to-end, en la capa gráfica, pudieron haber sido probadas en una capa mucho más baja. Y voy a poner un ejemplo muy tradicional, que es, bueno, tengo un campo de texto que acepta, no sé, el número de documento de una persona. Bueno, ¿qué pasa si yo le inyecto caracteres a ese campo? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer nuestro sistema? Bien, el front se comunica con el servicio debería de atajar precisamente ese tipo de excepciones o aserciones y decir que no te puedo, eso, te devuelvo un 404 o algo por el estilo, o che, no, me estás diciendo algo que no es válido para el servicio. Entonces, fíjense que en la capa de servicio ya podíamos haber probado ese escenario. Ahora, imagínense también lo mismo de, bueno, ¿qué pasa si te paso un documento válido, un documento inválido, un documento alfanumérico, un documento solo string? Entonces, todas esas cantidades de pruebas, fíjense que quién es la parte lógica del sistema, de alguna otra manera. Son los servicios. El front simplemente dibuja, maqueta. Entonces, si probamos nuestra capa lógica con la lógica del negocio, bueno, ¿qué pasa precisamente si yo quiero dar de alta a un usuario que ya está registrado? Es el servicio el que debería de no dejarte pasar, no el Incluso front. podría ser desde la función. Totalmente, por eso, entonces, Código. eso, me voy a parar, eso, primero en el primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que deberían de trasladarse también al nivel más bajo, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, que es, bueno, ¿qué pasa si mi función, mi código, mi método en Java, en Python, en el lenguaje que yo estoy trabajando, recibe un elemento que no está pensado para procesar? Entonces, nosotros nunca vemos en un aplicativo, nunca que vos mandas un dato inválido y se rompe la aplicación y se cae el sistema. O por lo menos yo no lo he visto a nivel productivo en ese nivel. Y no debería de suceder, el sistema no se tiene que caer, porque el hecho de que vos estés mandando un dato inválido. Entonces, tiene que haber manejos de errores, tiene que existir ciertas verificaciones para que ante un escenario donde ese dato que se está enviando que no sea válido, el sistema reaccione de manera adecuada. Entonces, Pero aquí tengo una pregunta y basado como en la pirámide, ¿no? De pronto a veces alguien que comenzó con el cono, no la pirámide, que a lo mejor tuvo su prueba end-to-end, donde decía, el usuario, vamos a suponer, quiere dar de alta algo que nada más requiere 2 valores, ¿no? Y los valores, pues están mal y en el front le devuelve un mensaje. Entonces él tiene su prueba automatizada con este ejercicio de voy a meter un dato que me genere un error y voy a validar que me aparezca el mensaje. Si estoy entendiendo bien,
y si no, corríjanme, ¿no? En otro escenario, si él no hubiera comenzado así, a lo mejor él hubiera empezado desde la función, en las pruebas unitarias, pues validando que Ese esa valor. función soporte todo eso, y a lo mejor a nivel servicio, pues también, bueno, no sé si ahí repetimos la misma prueba, y entonces ya dejo mi prueba automatizada end-to-end con esa misma validación. O sea, como que siento que a veces, aunque ya empezaron como con el cono, dicen, es que ya existe esa validación end-to-end que nos consume 8 horas y ya no vamos a hacer la de pruebas automatizadas de servicios, ni vamos a ir a hacer ya las pruebas unitarias, o sí, porque queremos cambiar, ¿no? Pero Bien, entonces, te desafío en el escenario. ajá. Bien, vos cuando estás haciendo esa prueba en tu end, que se puede tardar un montón de tiempo, si ese caso de prueba o ese escenario te falla, ¿vos sabés la causa del por qué falló? No, bueno, suponiendo que a lo mejor no, porque si metieron Muchas algo que es veces es distinto. No, end-to-end ajá, y te va a no, decir exacto. todo tu proceso tronó, no ese Con paso en suerte, Sí, particular. Exactamente. con suerte vas a recibir un cartelito que te va a decir, no sé, Falló. no contacte se a su puede realizar. administradora. Sí, Exacto, pero ¿no? ¿sabes qué? Entonces, Ahí ya, en el perdón, end-to-end, Daf. Entonces, termina, perdón, perdón. para llegar al punto que quería llegar, que es eso, vos en la capa en tu end no sabes quién es el origen de tu dolor de cabeza, ¿no? Volviendo a tomar la misma Ujú. metáfora. Vos no Ujú. sabés si tu dolor de cabeza es porque tenés mala postura o porque no comiste o porque tenés mala postura y no comiste. Entonces, no sabes si el problema es el servicio, si es el código, si El es la componente. base de datos, no sabes si es, no lo sabes. Entonces, ¿por qué? Porque estás muy arriba, o sea, estás muy abstraído en el sistema. Si vos hubieses hecho esas mismas pruebas desde una etapa temprana, te hubieses dado cuenta de quién era el causante. Y adivina si detectaste el causante, que se hace más fácil de resolver. Sabiendo quién es el culpable, a nivel me refiero de módulo, o diciendo, hubo un asesino y hay que encontrarlo. O sea, desde el inicio debo Uy, acusar al developer, no hizo ni no, pruebas no, 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 unitarias, no, no no, quiero no, ver No, no, esto. no voy al developer, voy al sistema. Es Ajá. qué al parte del Realmente, sistema componente, falló. ¿Qué parte a del la realmente con sistema esa implementación. falló? cobertura, casi tu prueba unitaria te va a decir, es esta clase. Ni siquiera el Exactamente. servicio te va a decir, Ujú. es esta clase, esta línea del código, Exacto, si lo tienes bien puesto, exactamente. y se vuelve una precisión casi quirúrgica de, ya lo arreglé, en lugar de que tengo que levantar un defecto con los 30 pasos, cómo reproducirlo y todo lo que fue el flujo. Y está Y desde tu ese, lado, y el desarrollador va a tener que decir, uy, voy a tener que revisar los 80 líneas de logs, más los 80 archivos, revisar la base de datos, y entonces, pero en mi máquina sí corre. Oigan, no, entonces más puedo allá, decir que si estamos teniendo defectos, eso, en el end-to-end, entonces yo diría, oye, bueno, ¿por qué? O sea, cuando nos dicen a los testers, ¿por qué no encontraste este defecto antes? Es como, bueno, porque no se han hecho porque lo estas estoy, pruebas en estas capas, porque lo ok. estoy probando tarde, exactamente, Ujú. porque me estoy dando cuenta tarde, y entonces precisamente, ¿cuál es uno de los grandes beneficios? Y lo mencioné, que se busca con la automatización, poder tener tiempos de respuesta sobre la calidad del sistema de manera temprana, Ujú. sobre todo si trabajamos en agilidad. No importa Ahí si sí es es como que si esta un... agilidad waterfall o la agilidad posta, vos querés tener feedback lo más pronto posible. Entonces, si vos te Ahí diste es un cuenta que es el poco... método, pero si vos te diste cuenta que es el método o la clase la que está fallando, ni siquiera compilaste o deployaste tu aplicación, ni siquiera lo llevaste a una capa de servicio, ni siquiera lo llevaste a un end-to-end. Te diste cuenta desde la etapa más temprana posible de que estaba fallando. Ese es un poquito un cambio de la famosa palabra, el paradigma de para qué son las automatizaciones, porque tradicionalmente y originalmente se crearon para que pudieras probar muchas cosas, que las pudieras repetir y tuvieras una gran cobertura, pero al final, hoy en día, todas estas automatizaciones para que constantemente estés detectando, como dice David, en cada punto, en cada elemento qué es lo que está fallando. Y como dices, Blanca, si el equipo ya empezó y ya están hasta las orejas, o sea, ya están atoradísimos con puro front-end y tienen, me ha tocado equipos que sí llegan al 1,000,000 de automatizaciones de front-end, o sea, que fue así como de, ¿qué? ¿En qué momento pasó ¿Cómo esto? logran eso? Y según se corren y según todas sacan algo y todas pasan, ya luego lo estuvimos revisando y no, es puro cuento, ¿no? Pero
Ninguna tiene aserción. Ajá, o sea, cosas así Chale, de... Y son nos Chrome garantizamos Tab. de que pasen. Oye, pero están probando. No, pasan. Eso es lo importante. No, eso no El es lo reporte da importante. verde, no importa Exacto. cómo, pero da verde. No, Y es que, ¿sabes qué? Yo acabo de ver un caso donde precisamente dicen, bueno, ¿por qué no se han encontrado los defectos? ¿Por qué llegaron como un decir hasta producción si se supone que esto se prueba todo el tiempo? Y que esto a lo mejor yo que estoy en manual, ¿no? Como, bueno, esas cosas se lo las pruebas manual, pero están los escenarios donde, es que no nos dimos cuenta que el programador, bueno, se subió código a la branch y entonces planchó otra cosa, borró código y como yo ya de todas manualmente había hecho una cobertura de pruebas, creí que ya estaba y no, pues y resulta que no. eso que dices tal cual va a forzar al equipo a migrar a eso. Por un lado, puede ser que nadie se le ocurrió crear esa cobertura o ese tipo de prueba y pues no entró al sistema y si a nadie se le ocurre, ella es más de imaginación, qué clase de pruebas poner, experiencia. Pero por el otro, como dices, chin, hice mi ciclo de pruebas manuales, tomó una semana, miles de horas, bla, bla, bla. Y en el último momento, alguien hace un check-in de branch, se hace un merge ahí y ya se batió todo porque, y ese es el problema, no les va a quedar de otra hoy en día más que migrar a este tipo de metodologías o coberturas, porque si no, estos branch van en teoría, y le preguntaba a un equipo que teníamos, ¿cómo crees que le hace Amazon? ¿Cómo creen que le hace? Lo estábamos hablando la semana pasada, que tienen miles de check-ins, miles de branch que se están anexando continuamente. ¿Cómo creen que aguantan si la semana pasada apenas acabaron un ciclo de pruebas manuales, funcionales o front-end? No se puede. Sencillamente ya no se puede así. Hay que comenzar a pensarlo. Y como dice David, desde el mero principio, trae un requerimiento nuevo. Ok. Nadie ha tirado nada de código. Vamos a sentarnos con el developer. Señor developer, tus unitarias tienen que cubrir esto. Por favor, pon una de esto, pon una de aquello, pon lo otro. Capa de servicio. Ok, developer, tú sabes llamar servicios. Si puedes, también créate rápido un Postman o algo así para tu propia aplicación que se cheque con cada check-in y que veamos que cada pedacititito así, la línea de código nueva que está en el merge que dices, Blanca, ya venga aprobada, ya sepamos. Y si no, esa migaja se regrese y no logre llegar a producción. Porque si tenemos que probar todo el monolito, y es parte de las ventajas que dice David entre servicios y pruebas unitarias, podemos ser más, pues, exquisitos y decir, solo voy a probar esto. O incluso estos que dicen, tengo un release y tengo que probar otra vez, correr este millón de automatizaciones de frontend. ¿Por qué? Solo cambiaste el código de un módulo o de un textbox. Solo arreglaste eso porque voy a hacer toda la regresión. Entonces también la pirámide nos ayuda a distinguir qué es lo importante, dónde podemos hacer una corrida completa. En las unitarias generalmente si las hicimos bien, en un par de horas podemos tener todo el código cubierto, pero las de frontend ni de broma, ¿no? Ni con Red Bull y alas, ni nada de eso. Entonces... Me quiero sumar un poco a esto que está diciendo Lean y llevarlo tal vez a un escenario o una situación de testing. Y quisiera creer que es un escenario que normalmente ocurre para cualquier tester, ¿no? Quisiera creer, yo a lo mejor estoy siendo ingenuo o porque soy el impostor y no lo tengo tan claro, pero normalmente cuando nos llega una versión, ¿qué es lo que deberíamos de testear nosotros como primera instancia? No sé si la primera inmediata, pero de las primeras cosas que deberíamos de hacer como tipos de prueba a ejecutar. Nosotros como tester, lo primero que queríamos de intentar hacer es ejecutar un smoke. No vamos a salir a ejecutar toda la regresión. No, ejecutamos primero un smoke y con el smoke precisamente vamos a saber en líneas generales si la aplicación es candidata precisamente para testearse testearse. O sea, esta versión realmente estará buena o no. Bueno, voy con un smoke y si me da todo el smoke bien, bueno, sí, ahora voy con la regresión y con todos los escenarios exploratorios, etcétera, para testear a profundidad. Si el smoke me falla, esta versión me No va a vale la fallar. pena. Claro, Sí. bien, perfecto, lo acabas de decir, no vale la pena. Entonces, repito, y es uno de los grandes beneficios que se busca con la automatización, tener feedback lo más rápido posible. Entonces, si yo tengo unas pruebas unitarias
y ni siquiera ni siquiera le he mandado la aplicación al desarrollador. Perdón, al equipo de testing. Yo No, está desarrollador. todavía en código de developer. Exacto, está Ahí todavía en mismo. código, se compila, se está compilando. Y me Ahora sí que en su falla, máquina. claro, exacto, y me falla la integración con Git, con el check-in, me falla. Yo no puedo hacer un deploy de esa versión porque está mal, Exacto. porque va a fallar. Obviamente va a fallar porque hay un caso de prueba unitario que me está testeando eso. Ay, pues Entonces, sí, pero yo he visto resistencia donde lo dicen, ay, ¿para qué voy a agregar eso? O sea, déjate de, voy a agregar las pruebas unitarias. ¿Para bueno, qué voy a hacer esa validación si ese escenario no lo hace el usuario? es como la típica gente que dice, "Ey, ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no cuenta?" Y por eso De ley. las situaciones en algunos países latinoamericanos están como están. No me digas. Entonces, Yo quiero, es el mismo mindset, es el mismo mindset. Entonces, ¿Para quiero qué me lavo agregar los algo. dientes si ya todos andamos con máscara hoy en día? No va a pasar exacto, nada. exactamente. Pues tú te vas a fumar tu propio... No, por favor. ¿Para qué tiendo la cama si me voy a acostar en un rato? Ujú. Muchas veces lo de la pirámide depende mucho del gobierno. No, mentira, del gobierno. Depende mucho depende Management, mucho sí. sí, exacto, de la organización y el establecimiento, porque del establecimiento y de los procesos, porque automatizamos lo que podemos y lo que nos dan. Porque a nosotros nos gustaría, venga, aquí está este local, aquí tienen este API con todos estos endpoints, todo suyo, háganle. Y la comunicación también, en un mundo maravilloso, así como dice Leandro, nueva función, nos sentamos, platicamos con el desarrollador para analizarlo, sacar todo lo que hay que sacar de eso y decirle y apoyarlo en la parte de analizar su estructura de código para así también que ellos hagan una prueba unitaria, pero la realidad es que estamos como una maquila. Saco esto, se prueba esto, saco esto, se prueba esto, producción, vámonos. Y muchas veces el pobre tester de automatización latinoamericano, moreno, negrito, lo único que tiene es un portal de pruebas que le dan credenciales y que aquí tienes este es tu usuario, ándale, automatiza eso con Selenium o qué sé yo. ¿Y qué nos queda? Hacer chorizo, tripas corazones, como así decimos. Porque al menos nosotros, yo tengo algunos ejemplos de que hasta me da, es traumático, porque nosotros igual estamos de Desahógate, acuerdo. hijo, sácalo, eso suena sácalo. muy Este raro. es el momento, es tu Escuchar a miércoles. Fernando hablar de chorizos y hablar de que es traumático es como más traumático me estoy sintiendo yo en este momento. Mira, nosotros no tenemos acceso a una API, pero hay que arreglárselas. Y entonces sabemos que recibimos requests y no sé, por ahí encontramos herramientas como Hoop Smocks, que trae Nopes con test café y es como que, capturamos esto y vamos a ver dónde sacamos el response de esto para validar esto. Y así ver si falla, saber de que viene de una request que no tenemos acceso y, ok, pues, esto es del API. Pero muchas veces tratamos de hacer, no sé, lo que se puede y no podemos completar una pirámide como se debe porque nos dan, trabajamos con los que nos dan, pues, con los recursos que nos dan. Y vaya, creo que de que la pirámide se cumpla, como dice Leandro, depende mucho del management. Sí, Desde porque ahí no hay te que dan partir. tiempo, ya, surge para mañana, pues, o sea, y automatizar luego, ¿no? Ujú, Ya entreguemos a producción esto. exacto. Quiero decir dos cosas. Si bien puede depender del management, porque es el que se encarga a lo mejor de activar, el management no sabe de esto. También. ¿Quiénes son los que saben de esto? Nosotros como Nosotros. profesionales. Pues tenemos que Entonces, aprender a vender entonces, esta idea. Entonces, no, eso, hay que empezar a derribar ese mito de es culpa del management. No, es culpa de nosotros como Que no sabemos testers vender. que no Es mitad y sabemos mitad, plantear. porque definitivamente necesitamos el apoyo de management. Claro, Pero si pero por management no eso, entiende el beneficio o por si qué el estamos management no lo pidiendo cambiar, gestiona, si no lo gestiona para que suceda, ahí sí digo que es responsabilidad del management. Pero si nosotros no llevamos la iniciativa, es responsabilidad nuestra. Como testers, ¿no? Me refiero. porque Entonces, ahí realmente la Pero bueno, mayoría o de sea, veces no tienen idea y para ellos nada más de, ya invertí en las automaciones front-end, ¿por qué me dices que ya las te tire? compré ya te compré Tengo esta 1 millón herramienta, ya ya, tienes Yo te como esto. compré Pokémones Catalón. ya junté todas.
Entonces, eso era Y te uní a la comunidad, dices. eso era una de las primeras cosas que quería mencionar. Y lo otro sobre el escenario que está mencionando Fer fue de las primeras cosas que mencioné cuando comenzamos esta charla, que es, hay que entender el por qué estamos automatizando. Porque Entonces, fíjate que incluso muchos parten de decir, vamos a automatizar. Pensemos, bueno, en la Y su herramienta, métrica pero es, no tenemos porque... que tener 10,000 automatizaciones. Ajá, ¿con cuál lo los hacemos más 300 rápido? Pokémones. por eso, o sea, eso es como decir, bueno, hay que salir a hacer un maratón, pero yo quiero que se cumplan los 50 kilómetros en 20 minutos. No, pará. O sea, ni Usain Bolt hace eso. O sea, ¿No? no. Aún. Entonces, Aún. Qué poca fe la tuya. no, o sea, no, o sea, no, me estás pidiendo algo que no es viable. Y entonces precisamente ahí viene la responsabilidad nuestra en decir, uy, si salgo corriendo, hay que hacer lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, uno de los beneficios que ofrece la automatización es precisamente tratar de sacarle carga al tester. Pero no es lo único por lo cual se automatiza. Y entonces ahí es donde viene el misconception de la automatización, que es, bueno, yo voy a implementar automatización para que me haga la regresión del trabajo manual que yo no quiero hacer. No. No, ¿por qué no? O que no me alcanzo a hacerlo. O que no Estoy me alcanzo tratando a de hacerlo. obligar a No, uno que automatiza de, oye, quítame chamba, de ¿no? veras, ya automatiza más. Vamos a decir eso, ok. No solo el que no quiero hacer porque es monótono. Y es cierto, cuando una persona, un humano, está ante una actividad monótona, es propensa a equivocarse. Entonces, No, para y eso lo uno automatizamos. ahí los testers, haciéndolo tradicionalmente, esa cobertura del helado y todo lo que estábamos diciendo, te vuelves un lastre para el equipo, porque si tienen que Claro, es esperar el a que cuello de tú botella. acabes, exacto. Olvídate de la Y agilidad. afecta al Ujú. equipo, afecta al sistema que están tratando de sacar y afecta a nuestra sanidad mental tratando de completar todas esas automatizaciones, Afecta mis mantenerlas, viernes, fíjate. Con claro. nuestra salud mental. Y fines Exacto. de semana, Incluso, porque pues incluso Fines sí. de afecta a mis semana. miércoles, afecta a mis Mi- miércoles, porque estoy aquí haciendo catarsis. Estoy aquí hablando. Yo no sé, No, me no te parece, los afecta. Gracias me- a que nosotros tienes terapia aquí con nosotros, muchachos. eso me De suena nada. a una indirecta, así como que auxilio, soy esclavo, ayúdame. Voy a Desahógate, guiñar Haciendo tus dos Fer, señales veces. acá desahógate. de... Vamos, David, Hasta lo de tu tú ronco puedes, David, pecho. vamos, Te vamos aguanta a la cobrar ansiedad. la hora. Ah, no, la hora es gratis. Pero sí, como dicen, es muy importante ahí comenzar a explicar y romper, que también otro detalle que afecta mucho a lo que decía Fer y yo, ¿por qué vamos a poner unitarias o hago lo que quiero de unitarias? ¿Por qué vas a querer entrar desde el principio y sugerirme qué cobertura hacer o qué pruebas poner en este nuevo módulo? Eso tiene que ver mucho con el modo tradicional de hacer testing, con estos silos que les decían, donde los developers están en su cancha, su sótano, su ala, y nosotros estamos en la otra. Hasta que ellos acaban, no te dejan pasar. Y esas son también un problema en management, un poco por ignorancia, pero también porque pues management lo han entrenado los últimos 30, 40, 50 años de que así es y te dicen, espérate, ¿quieres ir a hablar con los developers antes de que hagan development? Tú eres testing, tú vas al final. Ni siquiera Y yo pienso doy aquí las contratarte en 3 órdenes, no tú. meses. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos ágiles o somos waterfall? Es como... Somos No, hombres o hacemos... payasos. Exacto. Y te No, contestan, y diche pero hacemos, una, y diche pero hacemos dailies. Y el hecho de que hagas daily no significa que seas ágil. El hecho de que vos implementes una automatización no significa que estás implementando una correcta automatización. Yo pensé que iba a Entonces, decir el hecho de que hagas automatización no te hace tester de automatización. también, no quería llegar a ese nivel, pero también puede ocurrir. También puede ocurrir. O sea, el hecho de que vos agarres y hagas un record and play no necesariamente te hace un tester automatizador. ¿Por qué? Porque es esto. Lo que necesitas es entender todo este nivel de problemática que sí puede ser complejo. No todo el mundo lo puede entender. Fíjense que estamos hablando de proceso. Estamos hablando de metodología. Estamos hablando de infraestructura. Estamos hablando de arquitectura. Estamos hablando de calidad de software. O sea, estamos hablando de un montón de cosas que ya el tester no es simplemente yo voy a agarrar mis pasos acá, dice paso 1, ok, paso 2, listo, esto lo puedo automatizar. No, hay que velar por la calidad del software en todos los aspectos.
Y estamos hablando de la automatización en estos 3 niveles. No estamos hablando de automatización de pruebas de seguridad, no estamos hablando de la automatización de pruebas de performance, no estamos hablando de la automatización de los despliegues, no estamos hablando porque la automatización no es solo CAD testing. La automatización también involucra otras cosas como precisamente los procesos de despliegue. Oigan, Entonces, ajá, pero y bueno, bueno, dime. ahí sí quiero agregar también que algo para todos los que nos están viendo, el rol de QA y del tester va a dejar de ser, porque hasta la fecha todavía ha sido en gran medida, eres un automatizador, eres un scripter, eres alguien que viene nada más a crear o un manual tester, que es donde dicen, es que van a desaparecer. No, no van a desaparecer, pero va a Somos empezar a ser embajadores. mucho menos. Ya no vamos a estar nada más de llego y como dice David, me traen mis 20 casos de prueba que tengo que automatizar y es todo lo que hago y mantenerlos. Eso tiene que empezar a heredarse o pasarse y enseñarse a los developers o a todo el equipo y que esté el día a día. Porque Muchos incluso hay dicen, gente que automatiza y dice, no, pues ese fue el caso que me pasaron y no había otras verificaciones y es todo lo que voy a poner. vos me dijiste automatízame Ajá. esta y yo te la automaticé. automatizo y ya soy tester. Entonces, ¿qué? ¿Pruebas negatiqué? No, yo automatizo y soy tester. Puro happy bad. Sí. Bueno, Ya pero, en pero mi- fíjense que nos estamos, a lo mejor, no lo voy a decir que nos estamos ni riendo ni burlando, pero hablamos de la situación del Happy Path. Y precisamente lo que se plantea con todo este esquema de la pirámide de la automatización, inclusive puedo traer a colación a John Ferguson, que es uno de los creadores de Serenity, precisamente, y que es uno de los grandes capos del mundo de la automatización, y lo que plantea en líneas generales John Ferguson para utilizar Cucumber, y precisamente es donde se tiene que utilizar. No he escuchado también proyectos de, sí, hacemos pruebas de servicios, no unitarias lo he escuchado, pero, sí, hacemos pruebas de servicio con Cucumber. No, pero bueno, eso sería otra charla. Lo que plantea hacer estas pruebas utilizando este lenguaje de tipo Gherkin es ejecutar los escenarios que son importantes para el negocio. Ese caso en ese caso representativo, ese happy path, pero no porque El es el BDD. happy path, sino porque es el caso o el escenario representativo de la funcionalidad. Es decir, yo como usuario quiero comprar y poder pagar con mi tarjeta. ¿Por qué? Porque esa es mi funcionalidad. ¿Qué ocurriría ante todas las variantes de si es un usuario válido, si no es válido, si puede pagar, si no puede? Todo eso se lleva precisamente a la capa, porque es lógica de negocio, y se lleva a las capas de abajo y es donde se prueba toda esa variedad. Y podemos hablar de frameworks como Data Driven, que precisamente es algo que nos va a permitir a resolver todo este tipo de cosas y poder hacer casos de prueba todavía mucho más rápidos y mucho más fácil de mantener. ¿Por qué? Porque tengo un único script que por dato varía. Entonces, pero es eso, estamos hablando también, fíjense, ya no estamos hablando ya no solo de automatización, infraestructura, todo lo que mencioné anteriormente, sino hasta de frameworks y patrones de soluciones o diseños de cómo encarar la solución, la automatización. Y si ya estoy mal, y si ya automaticé erróneamente, y si ya tengo, perdón la expresión, un ahí- cagadero. Mi primera recomendación es esa parar es- la pelota. Perdón, y antes Dafne está que se muere por hablar, pero es No como quiere ir al decir, baño en realidad. pero, Ve. Me dan permiso. pero mi novio, esposo o pareja me golpea, pero ya llevo 2 años invertidos. ¿Por qué me voy a ir? Porque me voy a separar, exacto. Él me dijo que iba a cambiar. Que esto iba a funcionar si lo hacíamos incluso más veces de esta forma. Me dijo Y que ahí la verdad es, puedes tener ya malas inversiones hechas que si te das cuenta, y ese es un fenómeno psicológico de que tememos perder algo que Síndrome ya de invertimos, aunque Estocolmo. sabemos que es malo. Síndrome de Entonces, Estocolmo. por ahí, algo hay de eso, pero no, este es el loss aversion fallacy, le dicen los gringos. Pero, Dafne, desahógate. El Ahora baño. sí puedes ir al baño. Ya ve. Puedes desahogarte. Saca todo. Ahí, bueno, como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer o algo así. Hay algunas frases por ahí, pero no. Aquí, digo, quiero aterrizar un poquito y regresar a lo que es la pirámide maravillosa, bella y hermosa de automatización. Siento que la parte que ustedes mencionaron de todo el unit testing, y espero que ustedes me confirmen o me digan, Dafne, entendiste todo mal.
La parte del unit testing o la parte que son estas pruebas a los módulos, precisamente se pueden enfocar a todas las validaciones que no podemos incluir en el end-to-end porque tendríamos muchísimos casos de end-to-end que no vamos a poder incluir. Pero que en el unit testing podemos abarcar todas esas validaciones. No es que no podríamos porque ocurre. O sea, sí se O sea, sí no ocurre. te daría tiempo. Lo que No, pasa es que es eso. Entonces, y acá viene lo que mencionaba, porque hasta ahora todo lo que hemos hablado es, bueno, de dónde hacer esfuerzo o de cómo implementar ciertas cosas, ¿no? Pero precisamente Lean en algún momento charlaba de, bueno, de hacer mayor esfuerzo. Entonces, yo en vez de tener, no sé, 50 casos de prueba para probar las variantes en la capa UI. De un solo, exactamente, de un solo flujo. Claro, tengo un único flujo que es mi representativo y las otras 49 me las llevo hacia las capas Están en la parte de abajo de unitaria. Entonces, y de integración, ¿no? En los exactamente. servicios. Entonces, por eso empieza a convertirse ese cubo que mostró Lean en una pirámide. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar cosas que están de arriba y las llevamos hacia abajo. Y es ahí donde empieza a limpiar tu cagadero. Exactamente, entonces... Lo digo para redondear con lo que dijo Blanca. No, entonces, sí, hay que limpiarlo porque muchos dicen, híjole, parafraseando, quiero mi cagadero porque le invertí y me gusta aquí seguir. Bácala, limpien esas cochinadas. Y hay estadísticas, yo lo que quería preguntar, hay números que estos no son números absolutos ni tienen que ser 100% así, inclusive se habla también del rombo de la automatización, que es un lindo esquema para tenerlo por lo menos en consideración. Entonces, que lo que plantea como esquema a nivel general es que del 100% de mi cobertura general, pensando en calidad, el 70% debería estar en mis pruebas unitarias. Fíjense, estamos hablando del 70% en la capa más baja. El 20% debería estar en la capa de servicios e integraciones. Y solo el 10% debería estar en la capa UI. Ay, el 10 se me hace altísimo. No, bueno, dependiendo del universo, ¿no? Si hablamos, pero estamos hablando de la cobertura general. Entonces, yo puedo... A lo mejor para identificar elementos, ¿no? Básicamente, que nomás son visibles. Yo puedo traer un caso de éxito que lo mencioné creo que no hace mucho y lo vuelvo a comentar acá en la comunidad. Yo di hace poco tiempo una charla en Argentesting que hablaba de esto, de un caso de éxito de la realidad. Puedo ver luego si está por ahí. Lo pueden buscar por YouTube, pueden buscar Argentesting 2021, la pirámide de automatización. Y precisamente los números que yo traigo, o sea, no son números inventados, no es así como que, ay, sí los voy... Precisamente los números que yo traigo es 3.000 casos de prueba en la capa de servicios, 200 casos de prueba en la capa UI. O sea, estoy hablando de, por lo menos en la capa UI tengo menos del 10% de lo que tengo automatizado en la capa de servicio. Entonces, ok. Ahora sí me cuadra. 10 de servicio, porque ese 10 de servicios a lo mejor es el 3% del 100% de toda la pirámide. Claro, o sea, en realidad es eso. Porque vos puedes tener, suponte, vos puedes tener en el total, sí, a lo mejor decís, bueno, tengo 1.000 casos de prueba automatizados en la UI, ¿no? Suponte en el 100%. Tenés 1.000 automatizados, perdón, en la capa unitaria, ese es el 70% del total. Bueno, el 20% de ese restante de ese 1.000 va a ser aproximadamente unos 100 y pico de casos de prueba, y en la capa UI vas a tener, no sé, 60, 50 casos de prueba. Entonces, precisamente, sí. No es ya es como un 5% del total. Sí, ya me cuadra. Entonces, precisamente es eso, es tratar de hacer el menor esfuerzo en la capa más alta, precisamente ¿por qué? Porque primero no nos da visibilidad, que es lo que mencionábamos anteriormente, de dónde está ocasionado el problema. Es más lento, más allá que la automatización es rápida, puede ser más rápida que una persona, pero es más lento. Cuando hablamos de automatización en la capa gráfica, vamos a estar hablando probablemente de minuto y medio o más, dependiendo del tipo de escenario. Mientras que hablar de un caso de prueba en la unitaria vamos a hablar de milisegundos. Y cuando hablo de milisegundos ni siquiera de unidad. Podemos estar hablando de 0.02, 0.2, 0.1 milisegundos. Entonces fíjense, vamos a estar hablando de que en un minuto vamos a estar ejecutando muchísimos casos de prueba unitarios. Y una prueba de servicio, por lo general, dependiendo del tipo de servicio, con mucha suerte, salvo que sea un servicio que se esté muriendo,
pero vamos a hablar que un servicio en promedio va a estar entre los 2, 3, 5 segundos, dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Entonces, va a ser mucho más rápido que minuto, minuto y medio, 2 minutos en la capa UI. Entonces, necesitamos darle un botón ahí a Dafne que haga ruido para que pida la palabra. Letrina, ay, sí. Sí. No, dale. Es que yo soy la voz del pueblo. Yo soy la voz del pueblo. Y Antes hay de que hable el dudas del pueblo, yo Ok. necesito darle buenas noches al pueblo, que ya llegó mi hora de cenar. Ya ven que ¿De luego mimir? hambre y no me callo de guacamole y tacos y todo eso, así que... Ve por tu guacamolito, córrele, qué rico. Ay, sí, qué rico. Bueno. Bueno. Perdón, Lea, termínate de despedir. No, sí, nada Despedido, más dejas. me despido. Los veo la semana que entra para una plática muy especial. Y pues cuídense mucho, estamos en contacto y buenas noches. Gracias, Chao. Leandro. No Hasta hagan la próxima. sacrificios en esa Nos pirámide. vean. Ay, Lea. Your Oh. performance. Chao. Quiero La pirámide. tomarme unos momentos que hay algunos comentarios que estaba leyendo que me parecen interesantes. Sí, Espera, deja que lea la Dafne que le urge. Ay, oigan, yo soy la voz del pueblo y el pueblo dice, Pilar, como para entender, ustedes dicen que las pruebas automatizadas son las que tienen mayor efectividad de menos fallas en comparación de las pruebas manuales. Bueno, nunca mencionamos como efectividad, porque pueden hacerse mal y no van a ser Ajá, efectivas. exactamente, Obviamente, puedes dedicarte obviamente. solo al Happy Pad o a... Y puede ser que vos hayas construido tu automatización mal precisamente y no vas a tener ese nivel de efectividad, pero es lo que se busca. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Entonces, si vos siempre vas a tener que estar testeando lo mismo, eso para un humano primero se convierte en monotonía. Entonces va a llegar un punto donde sí, puede ir en modo automático y dice, ya ni siquiera lee las teclas, ni siquiera escribe, ni siquiera ve lo que escribe porque va en modo automático y pifió una tecla, cambió el escenario, cambió el resultado y se va a enfrentar a una situación donde dice, uy, ¿y esto? Entonces, o sea, automatizamos para salvar testers del aburrimiento, amiga. es uno de los beneficios. Entonces, obviamente sí debería de suceder que el caso de prueba automatizado debería ser más efectivo. ¿Por qué? Porque la efectividad no solo es el cómo lo hace, sino también en los tiempos. O sea, un humano va a tener que teclear cosas y eso a lo mejor en Selenium va mucho más rápido. Entonces, o igual que caemos Bueno. en el de no darle mantenimiento a esos casos de prueba o agregar o actualizar y caemos precisamente en la paradoja del pesticida, ¿no? Totalmente, exactamente. Entonces, si tengo algo que no está bien construido, bueno, la efectividad cero. Contra un humano o contra lo que quieran, o sea, pero lo que sí se debería de buscar, no voy a hablarlo acá en general, pero yo precisamente a las personas que entran en la empresa, cuando las formo, hablo de que todo caso de prueba tiene que tener 5 características indispensables que tienen que ser independientes, robustos, consistentes, sensibles y flexibles. Y gratis. Entonces, no, tiene que cumplir Bueno, con bonito y barato. Tiene que cumplir con esas 5 características. Fíjense que hay características que son contradictorias. Hay sensible, pero hay robustez. Tiene que ser flexible, pero tiene que ser consistente. Entonces, bueno, es como ir como caminando el cable entre los 2 edificios con la vara para tratar de no caerse y poder recorrer el trayecto. Me parece bien. Tenemos otra duda del pueblo, de Kate Cordero. Si estamos en un enfoque ágil, ¿qué ventajas o desventajas hay entre el cuadrante de pruebas ágiles versus pirámide con? ¿Hay qué? Perdón, ¿qué dijo? ¿Ventajas? Ventajas o desventajas. Okay. Lo que plantea de alguna otra manera el cuadrante contra la pirámide lo que plantea de alguna otra manera es cómo yo debería distribuir mi esfuerzo, ¿no? Entonces decir, bueno, más unitarias, un poco menos servicio, mucho menos es UI. Lo que plantea el cuadrante es que se automatiza y que se hace manual, de alguna otra manera, y que es negocio y que es voracidad, o sea, que son reglas de negocio en líneas generales y que es tal vez como a nivel de sistema. Entonces, entendiendo con el cuadrante, después decís, bueno, yo este tipo de pruebas las puedo automatizar y las puedo automatizar en este nivel. Este tipo de pruebas no las puedo automatizar, las voy a hacer manualmente y lo puedo hacer como, por ejemplo, el cuadrante plantea el testing exploratorio. Entonces, el testing exploratorio es un tema que va más orientado a el negocio de alguna otra manera
y es 100% manual, no lo puedo automatizar. Por lo menos no cuando haces el testing exploratorio. Después el testing exploratorio puede terminar en un caso de prueba que lo puedes incorporar a una regresión y por ende lo puedes automatizar, pero el hecho per se de hacer testing exploratorio no es automatizable. Siguiente pregunta. Tin. Yo había visto algo por acá, pero ahora creo que se me perdió. ¿Qué? A ver, no era esta, como pueden Bueno, entender, no, para muchos hay developers. unos Bien, vídeos. esta, Guada No, hablaba, Fernando, no te Guada, ocultes. Guada hablaba de que para muchos developers piensan que es chamba, me imagino que se refiere al trabajo, del Ajá. equipo de testing exclusivamente la calidad de pruebas. Y no sé si es necesariamente los desarrolladores lo piensan, pero puede ser que la organización piense en ese sentido. Y por eso se habla del QC y del QA, que lamentablemente están cruzados los términos porque se le llama al tester el QA cuando el tester en realidad es un QC. Pero es eso, es de evaluar la calidad del software en todo el proceso de su ciclo de vida, desde el requerimiento hasta la puesta a punto, ¿no? Entonces, precisamente DevOps viene a tratar de buscar un poco recortar esa brecha, unificar criterios y que todo el mundo pueda velar por la calidad, pero es eso, la calidad tiene que ver con todos. Entonces, puede ser que el desarrollador por desconocimiento o por ignorancia o por no conocer, que es desconocimiento en realidad, no lo implementa, pero en algunas ocasiones es por un tema de las organizaciones, donde dicen, bueno, Proceso. sí, se desarrolla. Cultura. Exactamente, Un hígado eso, hinchado. DevOps es, y entonces acá, fíjate, vuelvo y siempre lo voy a decir, DevOps es una cultura, DevOps no es un rol, vos lo acabas de decir, es un proceso. DevOps no es alguien que dice, sí, yo entré acá y yo soy el señor DevOps y hago cosas. No, es una cultura que va a buscar unificar precisamente desarrollo con operaciones y velar por monitoreo, calidad, planificación y todo ese tipo de cosas para que se cumpla. Entonces, sí, puede ocurrir que los desarrolladores piensen que no es su responsabilidad, pero sí lo es. Obviamente Echémosle Y la debe culpa. de serlo, no, ¿no? Y no, debe de no serlo. toda la responsabilidad, son responsables de lo que hacen. Al Entonces, final el equipo es responsable de la calidad de un producto porque todos lo estamos construyendo, y ¿no? eso es el Y equipo. el equipo. Querida audiencia, este tema fue escogido por David, realmente fue un Como proceso, verán, fue el orador principal. fue un proceso de necesito desahogarme, pero yo también escuché a Fernando desahogarse y la verdad es que, Fernando, también te escuchamos. Dinos, Dinos ya me algo. voy. Hay unos vídeos. No, suave. ¿A ti qué te han dicho que automatices? ¿Cómo te sientes de oír todo esto? ¿Sientes que es yo- real? ¿Que sí yo- es cierto? sí, totalmente de acuerdo con todo lo que han hablado todos acá, especialmente mi compañero y buen amigo Davis. Pero igual, eh, sí, volviendo al último tema, en la parte de unificar procesos de calidad y de desarrollo, es un encontronazo, porque muchas veces el proyecto ni siquiera es automatizable. Uno tiene que hacer magia para eso. Y esa parte donde nos gustaría ir a hablar con el... yo lo he hecho y le dije, óyete, Debs, ¿por qué no te pones unos cuantos IDs aquí, unos cuantos name por acá? Mírale, métele este parámetro al endpoint, porque así se nos va a ser más fácil de identificar ciertas cosas y vamos a automatizar. No me estés con esa chingadera, que no sé qué, me dijeron que vamos rápido, que no podemos hacer eso y que ya vamos a deployar. Chinga tú. Entonces, Puede ser que el chabón tenga toda la, puede tener toda la razón, o sea, su motivo puede ser completamente válido, válido. ¿no? Que lo están persiguiendo, pero es lo mismo, voy a poner lo mismo desde el lado del tester. Es responsabilidad del management, no, es también tu responsabilidad. Poner una ID en un elemento es escribir dos líneas, o sea, Líneas de... ni siquiera dos líneas, dos Es medio textos, segundo eso. la palabra I o la letra I, la letra D, un igual y asignarle un identificador. Muertos, sí. Ya. ¿Cuánto te Mira, puede llevar? Y si algo nos nada. enseñaron 30 segundos. y O si sea, algo nos Uno, enseñaron las sí. dictaduras es hacerlo uno mismo, porque yo le puse la ID, le hice push y lo metí y ni cuenta se han dado. No me escuchas, jefe. entonces, por eso, Mira, es un sucede lo tema mismo en lo manual, David. Sucede lo mismo, pero cuando hacemos casos de prueba.
ponle su precondición, ponle específicamente un usuario, unos datos si es necesario. Completas el formulario. Para, loco, decime qué es completar el formulario. O sea, decime qué dato. Ese paso maravilloso que me ha tocado ver mucho últimamente, paso número 4, observa. Ve, ¿qué voy a observar? Claro, sé que eso. Sí, estoy mirando acá al cielo y mira, Todo está bien, pasar. Check. ¿Cómo automatizo eso? Hoy tengo una de esas yo, porque estábamos así como que observar un Dropbox, algo por el estilo, pero observar. Entonces le digo ya a la chica a la que estoy yo apoyando, tú ponle un punto de exist, ok, déjalo pasar. Ya, existe. Hay un video. Fuerte. Hay un video en internet que yo lo he visto ya en algunas ocasiones, donde el padre les pide a los hijos que escriban las instrucciones de cómo hacer un sándwich. Y es totalmente válido, o sea, es como, bueno, vos vas a agarrar el cuchillo y lo metes en el coso, y viene el papá, agarra el cuchillo, lo mete y dice, bueno, ok, acá no estoy pudiendo preparar el sándwich, y así va. Lo mismo ocurre con los casos de prueba, lo mismo ocurre con las definiciones, con los requerimientos, o sea, lo mismo ocurre con todo. Entonces, dejemos primero de victimizarnos en ese sentido. Aprendamos a hablar. Y empecemos a tomar también un poco de control y de sensatez, porque es eso, somos un equipo y tenemos que velar por la calidad del producto. Entonces, no, eso es responsabilidad de los desarrolladores, no, eso es responsabilidad del management, no, eso es responsabilidad del analista, no, eso es responsabilidad de infraestructura. No, y es que, ¿sabes qué? Luego también algunos están habituados a correr los riesgos de hacer algo medio malhechón o incompleto o sin muchas validaciones, y entonces también, como no les ha pasado absolutamente nada grave aún, ¿no? ¿Por qué ahora quieres que lo hagamos diferente si nunca ha pasado nada malo, ¿no? Entonces se mantienen en la apuesta de su suerte y corregir esos malos hábitos, pues el día que ocurra sí va a ser bien costoso, pero no lo ven antes. Ese es el tema. Hay dos o tres grandes cosas, que es, no lo ven costoso porque primero tienen una visión muy cerrada y muy cortoplacista, que es, yo necesito sacar esto. Uh-huh. Y la automatización no es algo que me vaya a bloquear mi release. Claro, o sea, eso debería de funcionar sí o sí, y otra cosa es que quieres agilizar tu proceso. Entonces, como la automatización no es algo que te pueda hacer un stopper, es algo como un opcional, entonces ya por ahí prioridad le bajan todo lo que le pueden bajar. Entonces le bajan la importancia, le bajan las características. Por otro lado, la gente, para bien o para mal, es muy visual. Entonces, ¿qué es lo primero que quiere ver? Quiere ver que hay algo que se ejecuta solo y decir, wow. Mira. Y vos le decís, sí, pero mira, acá tengo todo a nivel de servicios y lo único que ven son mensajes que van y mensajes que vienen y la consola. Y se asustan. Entonces, por eso apuestan a la interfaz gráfica, por eso apuestan al cono y no apuestan a la pirámide. Te voy a decir qué me pasó hoy. Bueno, no hoy exactamente, pero últimamente me dicen, ya corrimos pruebas automatizadas, ¿no? Y entonces le digo, muy bien, ya están las pruebas automatizadas, las corrieron. ¿Y cómo salieron? Muy bien. Y entonces para mí fue como, pero tenemos más días haciendo las pruebas manuales y eso ya lo habíamos probado. O sea, entonces todo esto fue ¿para qué? ¿No? O sea, también es como la estrategia en cuál momento se corren. Bueno, entonces, bien, perfecto. Acabas de decir dos cosas importantes. Uno, primero hay un problema de comunicación. Uh-huh. Es un problema de proceso, de metodología. Che, si ya yo testé a mano esto, ¿para qué lo ejecutaste vos automatizado? O peor aún, si ya esto se ejecuta automatizado, ¿por qué no me dijiste nada y yo no lo hubiese corrido manualmente? Porque perdí mi tiempo. Entonces, eso es un problema de proceso, para empezar por ahí. Y precisamente, bueno, pongámonos de acuerdo. Bueno, ¿qué diferencia tiene una automatización de un tester manual? Puede tener muchas, pero normalmente vos puedes ejecutar la automatización a cualquier hora, en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana. Puedes ejecutarlo, exacto, puede hacerlo varias veces al día. Lo envidio porque puede hacer cosas varias veces al día. Yo no puedo hacer tantas cosas. Yo lo hago una vez, ya me cansé y no puedo hacerlo. Exacto, a veces en cualquier lugar, puedes estar en un bar. Semana. Exacto, lo puedes hacer en cualquier lugar, yo no puedo hacerlo en cualquier lugar, o sea, tengo que estar sentado, estamos hablando obviamente de la automatización, ¿no?
Ok, bueno, Ah, tenía un poquito de ¡Qué duda. atrevido es David, oye! No, por las dudas, Fuertes le, declaraciones. le vi los ojos a las chicas así y dije, no, parada, voy a hablar. Pero Rápido. somos nosotras, ¿te das cuenta? Entonces, Oye, Ajá. También excelente, quiero pues. automatizar, ¿no? Sí, yo también También quiero quiero hacerlo a cualquier hora del día. Sí, y más de una vez por día. Y cualquier lugar, oye. Entonces, ¿Qué más es recomendaciones eso. das, David? Es eso, por ejemplo, traigo una situación, una anécdota. Yo estuve trabajando en un proyecto donde era un equipo internacional y los desarrolladores, el líder de desarrollo de Android vivía en Alemania y obviamente tenía un horario recruzado a lo que teníamos nosotros en Argentina. Y así el tipo a las 2 de la mañana nuestra generaba el deploy del release de la versión de Android. Eso no era problema, porque se generaba a las 2 de la mañana, se buildeaba solo automáticamente. Cuando terminaba el build, le enviaba la notificación a nuestro pipeline de automatización y la automatización se ejecutaba tipo 3 4 de la mañana. Es un robot, es Y hay un que script. trabajar con alemanes, oye. Yo A estoy... cualquier hora, en cualquier Sí, lugar. Sí. pero eso no, pero Menos ojo, stop. eso La no lo toda hicieron los automatizada. alemanes. Eso no lo hicieron Ah, los el alemanes, tipo eso lo solo hicimos nosotros. le da clic al botón. El tipo lo único que hacía era aprobar el Qué build de bárbaro. desarrollo porque era el líder de qué desarrollo. buena presión de botón, sí. El tipo, el tipo lo único que hacía era aprobar el build de, sí, ok, está para generar una nueva versión de la aplicación. Y eso disparaba todo el proceso automatizado y la ejecución automática de Android se ejecutaba en la madrugada, en la mañana. ¿Y qué hacía nosotros como equipo? Llegábamos a primera hora de la mañana y ya encontramos los resultados. Además, él ya los tenía desde antes y decía, uy, nos falló, o no, pasó algo, o está todo bien. Y yo estaba durmiendo. Y el Eso está bien. robot, a mí el robot nunca se me fue ni de huelga, ni me pidió horas extras, ni me dijo, che, no, quiero trabajar en otro horario. Yo tuve automatizaciones que estuvieron año nuevo ejecutándose. Y te dijo, esto es aburrido, cámbiame de rol. A mí no ¿No? me dijo exacto, che, no, quiero que me Ni pagues me pidió más. aumento ni nada, o sea, Exacto. simplemente. Entonces, Wow. eso, en ese sentido, la automatización es más efectiva o más eficiente que una persona también. Ujú. Ok. Yo opino que todo el Dinos. mundo debe de comprar su licencia de Catalan. No, Fer, esta charla no la vamos a tener aquí. Me alegro que ya se nos haya acabado el tiempo. Exacto, se cierra el tema, gracias. Pero Catalán, por si quieres venir y platicar con nosotros, estamos dispuestos Entonces, a hablar contigo. patrocínanos. Patrocínanos, Catalán. Ok, pues sí, comunidad, estamos llegando al final. Va a aparecer el sponsor así de Catalan, nos auspicia Q&A y va a aparecer David se ha salido de esta conversación. Ah, Catalán o yo, David, está bien. Catalán, suspendemos lo No, del mentira. patrocinio. No, mentira. Catalán, luego te Eso vamos es- a dar una sesión en la que David sabemos que no va a poder estar. claro, hacemos sesiones intermitentes, así Exacto. como, como la expareja que no se puede ver. Ah, ups. Qué cosas. Qué cosas, qué cosas. Pues comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen más dudas, preguntas, ahí coméntenlas y con los demás ahí saquen ese rencor que traen, esas frustraciones, sentimientos encontrados. Y ahí hay Hola, más soy personas. David González y tengo problemas. Utilizo Sí. tus miércoles para sacarlos de mi ronco pecho. Ajá, así Vamos. que bueno, como verán, lo hacemos con sentimiento, con ganas de compartir y ser mejores también nosotros. Así que, pues nada, los esperamos el siguiente miércoles. Esperemos que estén aprendiendo mucho como nosotros, como Daphne y yo y así. David sabe un montón, Gracias. pero al menos le ponemos varios ejemplos, No, le no, hacemos no. recordar esas memorias. ¿Recuerdas cuando salió mal? Y así. Ya lo dije, yo solo sé que no cenaba. Es lo único. Que no sé nada. Pues, que es una esclavitud, pero bueno. Exacto. Así que, David, Fernando, Dafne, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente miércoles. Que estén Nos bien. vemos en la próxima. Sign Bye. off. Bye, bye, bye. Chao. Ta, 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 ta.